Te bendiga, bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy vamos a responder nuevamente, a hacer un video a Carla Díaz, la muchacha que tiene el canal de historia, investigando la historia, creo que se llama el canal de ella. Y ella está haciendo acá una serie sobre el Jesús histórico. Este es el segundo video que ella está haciendo. Yo no reaccioné al primero, pues estoy reaccionando a este. Y voy a ver lo que ella dice en este video y vamos a hacer una video reacción a lo que ella dice acá. Continuamos con los 12 rasgos del Jesús de la historia, parte 2. Rasgo número 7. Jesús pudo expresarse en alguna que otra ocasión como si en sus propias acciones hubiera ya signos del comienzo del reino de Dios. Aun siendo este reino futuro, estaba a punto de irrumpir lo que percibía en la derrota de Satán gracias a las acciones de Jesús. Rasgo número 8. Ok, claro, Jesús obraba de esa manera porque hay dos cosas que deben de ser diferenciadas. Ejemplo, tenemos el reino de Dios, que ya lo acaba de mencionar, y el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquí en la tierra. El reino de los cielos es el evangelio. Lo voy a explicar de esta manera. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a sembrar semilla, y parte de la semilla cayó en una tierra buena, otra en tierra mala, otra en matorrales. Estoy parafraseando, ¿verdad? Para hacerlo rápido. Fíjense que ahí está hablando de la predicación, ¿verdad? Está hablando de la palabra donde cae, así por el estilo. Luego habla de la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene una perla de gran precio. Es decir, cuando usted busca todas las parábolas que hablan del reino de los cielos, se refieren a cosas acá en la tierra. Pero cuando habla del reino de Dios, está hablando ya de un reino futuro. Entonces, el reino de los cielos es básicamente la antesala del reino de Dios. Entonces Jesús hablaba en el reino de los cielos, es decir, en la antesala del reino de los, el reino de los cielos, que es la antesala, como si ya el reino de Dios estuviera cerca o estuviera próximo a establecerse, porque desde que el reino de los cielos se predica, ya eso que les ha dicho que pronto el reino de Dios va a ser establecido. Entonces ahí es que está el asunto de por qué Jesús predicaba o hablaba de esa manera. Vamos a seguir escuchando. Jesús realizó acciones que tanto él como sus contemporáneos consideraron milagrosas y sorprendentes. Rasgo 9. Ok, no es solamente que él y su contemporáneo lo consideraron milagrosas, es la Biblia afirma que lo que Jesús hizo fueron milagros. Y lo menciona no una vez, sino que hace mucho hincapié en ese asunto. Ahora, decir que solamente lo consideraban él es como que ponerlo un poquito en tela de juicio, pienso yo. Es decir, no hay ninguna duda, al menos que usted no cree en la Biblia como palabra de Dios, como inspirada por Dios, no hay ninguna duda, según lo que enseña la Biblia, que Jesús hizo milagros y que sus seguidores también hicieron milagros, y que la Biblia habla de que todo aquel que en él crea tendrá señales similares. Así que vamos a seguir escuchando. Jesús antepuso los aspectos morales de la ley judía a los aspectos rituales. En su enseñanza intentó mostrar cuál era la esencia de la ley. Radicalizó la interpretación de esta, pero permaneciendo siempre en su marco. No abolió el culto judío. Rasgo 10. Ok, estoy de acuerdo con esa parte de que Jesús enseñó la esencia de la ley y radicalizó la enseñanza para que la pudieran entender, por así decirlo. Por ejemplo, cuando se hablaba del adulterio, la ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, los judíos llevaron ese tema a que el hombre tenía, es decir, lo que juzgaban era el adulterio. Pero el pasaje dice, no codiciarás. Entonces Jesús dice, mira, no tienes que acostarte con la mujer de tu prójimo, tú solamente tienes que mirarla. Estoy parafraseando, señores. Solamente tienes que mirarla y codiciarla en tu corazón y ya adulteraste con ella. Ya pecaste con ella. Es decir, Jesús radicaliza el asunto, pero es para él mostrar claramente cuál es la esencia de la ley como tal. Y ahí estoy de acuerdo en esa parte. Y en la parte de lo ritual, claro, Jesús no abolió el ritualismo de los judíos, pero es para los judíos. Es decir, los judíos tenían que seguir adorando de la misma manera que adoraban. Ahora, hay cosas en la ley ritual que quedan abolidas. Ejemplo, ya los judíos no tienen que estar sacrificando una oveja por su pecado. Obviamente estoy hablando de los judíos cristianos, porque no estoy hablando del judío que practica el judaísmo, ya que el que practica el judaísmo, para él todavía el Mesías no ha llegado. Entonces, hay un tema ahí, porque
el ritual judío no se le aplica al no judío. Es decir, al gentil no se le aplica o no se espera que, o se le exige que esté practicando los rituales que hacían los judíos. Vamos a seguir escuchando. Desde Galilea, Jesús fue a Jerusalén en el último año de su vida, sea para celebrar la Pascua, para predicar la venida del reino o para esperar allí su instauración por parte de Dios. No se trasladó a la capital del país con la intención de morir como víctima de un sacrificio en pro de toda la humanidad. Rasgo número... No. Ahí el piñero ahí está zafado de la cabeza. O él no leyó la Biblia, aunque yo sé que se lo ha leído, o él está obviando lo que dice el texto. Jesús dice muchas veces que él tenía que padecer por los pecados del hombre. Es decir, Jesús lo repite muchas veces. No es una vez ni dos veces, Jesús lo dice muchas veces. Y dice que sus discípulos tenían los ojos velados, como que no entendían lo que estaba hablando Jesús. Entonces no creo que Jesús haya ido a Jerusalén solamente a celebrar la Pascua. Jesús sabía cuál era su destino, Jesús sabía lo que estaba escrito sobre él. Entonces, cuando Jesús va a Jerusalén, él sabe que él está yendo básicamente al cumplimiento de algo que ya estaba destinado desde el cielo, desde antes de la eternidad. Eso es lo que yo veo en las Escrituras. Las Escrituras muestran que Jesús sabía que iba a fallecer. De hecho, Pedro le dijo, Señor, no, pero que no te pase eso, no, ¿cómo tú vayas a perecer? Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿por qué me estorbas? Es decir, fíjese, hermano, que las Escrituras hablan muy claramente de que Jesús tenía claro de que él iba a padecer. Y él decía que iba a durar 3 días sepultado y que luego iba a resucitar. Eso lo dice la Biblia. Al menos, como yo dije, que no creamos lo que dice la Biblia. Porque si usted quiere crearse un Jesús histórico, y el Jesús histórico usted lo quiere contextualizar de lo que dice la Biblia y creer que supuestamente todo lo que hay en la Biblia son mitos y cosas fantasiosas, bueno, esos son su problema. Pero el que cree en la Biblia, el que cree en lo que dice la palabra de Dios, sabe que Jesús tenía que morir por el pecado de la humanidad. Es decir, eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús lo sabía. Y él iba a morir y él dice que él no le quitaron la vida, que él la puso. Es decir, él la dio, él la entregó. Por eso se llama una muerte vicaria. Muerte vicaria porque vicario es lo contrario de sicario. Sicario es uno que quita la vida, vicario es uno que la da. Entonces, por eso es que la muerte es vicaria, porque Jesús sabía que iba a morir, como si que él fue a entregar su vida, como cordero al matadero. Vamos a seguir escuchando. 11. Protagonizó un grave incidente en el templo y fue arrestado y ejecutado por motivos políticos, de orden público sobre todo, porque su predicación del reino de Dios parecía muy peligrosa a los ojos de los romanos y de las autoridades judías. Murió en tiempos del emperador Tiberio, crucificado por los romanos. Ok. Jesús, obviamente, murió por razones políticas, pero también él murió por razones religiosas. Es decir, los judíos no tenían razones políticas para que Jesús muriera. Los judíos tenían una razón religiosa. Ellos veían a Jesús como una persona que estaba predicando una herejía, una persona que se estaba haciendo a sí mismo Dios, y un grupo de cosas más, violaba el día de reposo y otras cosas más. Es decir, eso era lo religioso judío. Pero entonces por la parte política estaba Pilato, y Pilato vio que en un momento se le iba a armar una sedición y eso le iba a traer problemas, eso es un asunto ya político. Y él dijo, no, hay que acabar con este hombre. Entonces, están los dos asuntos juntamente, no hay acá una sola razón en la palabra. Deja un poquito para atrás. Murió en tiempos del emperador Tiberio, crucificado por los romanos. Y ahora el último rasgo, el número 12. El movimiento de sus seguidores no fue perseguido por las autoridades romanas y continuó después de la muerte de Jesús. Y ahora que ya tenemos... Que es muy... Pero no... Pero, ¿cómo digo? Eso es si tú te estás basando en la fábula o en el pensamiento de un hombre. Si lo que tú te llevas lo que dice la Biblia, porque ¿cuál es el documento que tienen estas personas? Es decir, ¿cuál es la fuente de la información
que tienen ellos para decir que eso no ocurrió? La fuente de información que tenemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que los discípulos luego de la muerte de Jesús estaban escondidos y empezaron a ser perseguidos. Y bueno, busque la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pedro cayó preso un par de veces por predicar la palabra. Recuérdese el caso de cuando él fue al templo y encontró al hombre cojo en la puerta de la hermosa. Es decir, la Biblia habla claramente de la persecución. Esteban fue un mártir. El Jacobo fue otro mártir, el primer mártir cristiano. Es decir, hubieron muchos cristianos que murieron por la persecución. Entonces, ¿cómo que no hubo persecución? Miren, este tema del Jesús histórico, yo entiendo que quizás las personas lo hagan tratando de traer luz y demás, porque yo no quiero indagarle unas malas intenciones a quienes escriben esos libros. Pero cuando tú ves que lo que están escribiendo niega rotundamente las enseñanzas de la Biblia, niega lo que dice la Biblia, y te lo quieren presentar de una perspectiva distinta a lo que dice la Biblia, hay que tener cuidado. Yo creo que uno debe escucharlo todo, ¿verdad? Y retener lo bueno, pero lo que están enseñando, por lo menos con Jesús histórico, es que quieren quitar de Jesús todos los aspectos divinos y todos los aspectos donde Jesús se revelaba y se manifestaba de manera sobrenatural, y presentar todo esto simplemente como si fueran, qué sé yo, fábulas, mitos y demás. Bueno, si el video te gustó, me gustaría que le des like, que compartas, que nos permitas llegar a personas que no conocen de esta verdad. Esto es Apología para Todos. Vamos al próximo video. Bye.